El aroma dulzón de los jazmines de verano se mezclaba con el de la tierra húmeda y el sofrito lejano de alguna cocina madrugadora. Kenna inhaló profundamente, permitiendo que esa sinfonía de olores la anclara al momento, a la promesa de Valle Florido. El sol, aún tierno, comenzaba a desperezarse sobre los tejados ocres y las paredes encaladas, pintando el cielo de tonos melocotón y lavanda. ¿Sería este el lugar? ¿El remanso de paz donde su arte y su alma encontrarían finalmente un eco? Llevaba apenas 3 días en el pueblo, 3 días sintiendo el peso de las miradas como si fueran pequeñas piedras arrojadas con disimulo. No eran hostiles, no abiertamente. Eran miradas de curiosidad, de evaluación, miradas que la desnudaban capa por capa, mujer, negra, obesa. Una trilogía de otredad en aquel lienzo de aparente homogeneidad andaluza. Kenna lo entendía, o al menos intentaba racionalizarlo. La novedad siempre generaba escrutinio. Pero bajo la superficie de esa lógica, una vieja herida supuraba, la herida de sentirse perpetuamente fuera de lugar, un rompecabezas cuya pieza no encajaba en ningún paisaje. Su casa alquilada, con sus contraventanas de madera azul y un pequeño patio donde una bugambilla fucsia trepaba con obstinación, era su refugio. Allí, entre sus lienzos y botes de pintura, el mundo exterior se difuminaba. Sus manos, manchadas de acrílico, se movían con una certeza que a menudo le faltaba en las interacciones sociales. Era diseñadora gráfica freelance, un trabajo que le permitía la libertad geográfica, pero su verdadera pasión, su lenguaje más íntimo, era la pintura. Decidió aventurarse al mercado semanal. Necesitaba fruta fresca, verduras, sentir el pulso del pueblo. Se vistió con unos pantalones anchos de lino color teja y una blusa de algodón con bordados africanos, su cabello afro recogido en un turbante estampado. Cada elección, un pequeño acto de autoafirmación. El mercado bullía de actividad. Puestos rebosantes de tomates lustrosos, pimientos brillantes, melones que prometían dulzura. El aire vibraba con el parloteo animado, el regateo, las risas. Kenna sonrió, sintiendo una punzada de optimismo. Quizás solo necesitaba tiempo. Se detuvo ante un puesto de quesos artesanos. Mientras esperaba su turno, sintió esa familiar presión en la nuca. Giró la cabeza con estudiada lentitud. A pocos metros, una mujer la observaba. Era alta, delgada hasta la extenuación, con un cabello rubio ceniza perfectamente peinado y un vestido de lino color crudo que gritaba discreta elegancia. Sus ojos azules, pequeños y penetrantes, la recorrieron de arriba abajo, deteniéndose un instante de más en su figura, en su piel. Kenna sostuvo la mirada, una ceja ligeramente arqueada. La mujer esbozó una sonrisa tensa, casi imperceptible, antes de volverse hacia su acompañante y susurrar algo que se perdió en el murmullo general, pero cuya intención Kenna sintió como un pinchazo. Era Isabel. Lo supo antes incluso de que Mateo, el joven de la librería Café, se lo confirmara días después. Isabel Valcárcel, la viuda del antiguo alcalde, la cronista social no oficial, la guardiana de las esencias de Valle Florido. Kenna compró su queso y un trozo de membrillo, agradeciendo al vendedor con una sonrisa que no delataba la creciente inquietud en su pecho. De camino a casa, las miradas parecían haberse multiplicado, los susurros eran ahora casi audibles. ¿O era solo su imaginación, exacerbada por años de sentirse un espécimen raro? Trató de recordar las palabras de su madre. «Hija, tú eres un sol, y si a algunos les molesta tu brillo, que se pongan gafas». Pero a veces, hasta el sol más radiante anhelaba un poco de sombra amable. Esa tarde, al enterarse por un cartel en el tablón de anuncios del ayuntamiento sobre la próxima exposición de arte, Talentos de Valle Florido, sintió un impulso. Era una oportunidad, no solo para mostrar su trabajo, sino para decir, sin palabras, «estoy aquí». Preparó con esmero una pequeña carpeta con fotografías de sus obras más recientes, una mezcla de abstracciones vibrantes y retratos llenos de alma. La oficina de cultura, ubicada en la planta baja del ayuntamiento, olía a papel viejo y a cera de muebles. Isabel Valcárcel estaba allí, sentada tras una imponente mesa de caoba como un trono improvisado. Formaba parte del comité organizador voluntario, por supuesto. «Buenos días», saludó Kenna, su voz más firme de lo que se sentía. Isabel levantó la vista de unos papeles, sus ojos azules realizando de nuevo aquel escrutinio rápido. «Ah, es usted la nueva vecina, ¿verdad? Kenna. ¿Lo pronuncio bien?» «Sí, Kenna. Y desea participar en nuestra humilde exposición». No era una pregunta, sino una afirmación teñida de una leve sorpresa, o quizás incredulidad. Kenna le tendió la carpeta. «Me gustaría si es posible».
Isabel la tomó con la punta de los dedos, como si manejara un objeto exótico y potencialmente contaminante. Pasó las fotografías lentamente, sus labios apretados en una línea fina. «Interesante», murmuró, aunque su tono sugería todo lo contrario. «Un estilo muy personal». Hizo una pausa, y Kenna pudo sentir cómo la palabra personal se cargaba de significados no dichos. Diferente, extraño, no apto. «Verá, en Valleflorido apreciamos mucho nuestras tradiciones. El arte, que suele tener buena acogida, es, bueno, más acorde con nuestro entorno. Paisajes, bodegones, ya sabe». «Entiendo que hay gustos diversos», replicó Kenna, manteniendo la calma. «Mi arte también es una expresión de mi entorno, aunque sea un entorno interior». La sonrisa de Isabel se hizo más afilada. «Por supuesto, querida, lo tendremos en cuenta. Ya le comunicaremos la decisión del comité». La palabra comité sonó como un ente todopoderoso e inaccesible. Kenna salió de allí con una mezcla de rabia y resignación. La batalla ni siquiera había comenzado y ya se sentía exhausta. Pero mientras caminaba de regreso a su casa, bajo el sol inclemente de la tarde andaluza, una nueva determinación comenzó a arder en su interior. No se lo pondría fácil. Si Valleflorido no estaba preparado para ella, entonces ella prepararía a Valleflorido. Su lienzo la esperaba. Los días siguientes se convirtieron en un sutil campo de batalla. Las microagresiones eran como una llovizna constante, casi imperceptible al principio, pero que acababa calando hasta los huesos. En el mercado, al pedir 2 aguacates, la vendedora, una mujer robusta con delantal de flores, le espetó con una falsa jovialidad. «2, hija. ¿No será mucho para una sola? Hay que mantener la línea, que luego llegan las lamentaciones». Kenna apretó la mandíbula y pagó en silencio. En la plaza, mientras tomaba un café sola, un grupo de señoras mayores en la mesa contigua no dejaban de mirarla de reojo y cuchichear, tapándose la boca con las manos adornadas con anillos dorados. Sintió el rubor subirle por el cuello. Intentó unirse a una clase de cerámica que anunciaban en el centro cívico. La profesora, una mujer joven con aire bohemio, fue amable, pero las otras alumnas, en su mayoría mujeres de mediana edad, la trataron con una cortesía gélida, haciendo el vacío a su alrededor. Nadie le dirigía la palabra a menos que fuera estrictamente necesario. Tras 2 clases, Kenna abandonó. La arcilla en sus manos se sentía fría e inerte, incapaz de moldear nada que no fuera su propia frustración. El único respiro lo encontraba en el Gato Lector, la pequeña librería café regentada por Mateo. Era un local acogedor, con paredes cubiertas de estanterías repletas de libros y el aroma embriagador del café recién hecho y el papel impreso. Mateo, un joven de 20 y tantos años con gafas de pasta y una barba cuidada, la recibió desde el primer día con una sonrisa genuina y una conversación que no giraba en torno a su apariencia o su origen. «No les hagas mucho caso», le dijo una tarde, mientras Kenna removía su infusión, la mirada perdida en los lomos de los libros. «¿A quiénes?», preguntó ella, aunque sabía la respuesta. «A la Guardia Pretoriana de las Buenas Costumbres», sonrió Mateo con ironía. «Isabel Valcárcel y su séquito. Este pueblo es maravilloso en muchas cosas, Kenna, pero también puede ser increíblemente cerrado. Lo diferente asusta. Y tú, bueno, eres diferente en el mejor de los sentidos». Kenna sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien en Valleflorido verbalizaba lo que ella sentía tan agudamente. A veces es agotador, Mateo, sentir que cada movimiento tuyo es analizado, juzgado. «Lo imagino», asintió él, apoyándose en el mostrador. «Isabel lleva años siendo la árbitra de lo que está bien y lo que está mal en Valleflorido. Su palabra es ley para muchos, pero no para todos», añadió, guiñándole un ojo. «Hay más gente de la que crees que está harta de tanta tontería». Esas conversaciones con Mateo eran un bálsamo. Le daban fuerzas para seguir adelante, para no dejarse engullir por la negatividad, y sobre todo la impulsaban hacia sus lienzos. Su arte se transformó. Los colores se volvieron más audaces, las pinceladas más enérgicas. Comenzó una serie de autorretratos. No buscaba la belleza convencional, sino la verdad. Se pintó con su cabello afro como una corona desafiante, con su cuerpo rotundo ocupando el espacio sin disculpas, con una mirada que devolvía el escrutinio. En uno de ellos se representó con la piel cubierta de pequeños ojos observadores, como los que sentía clavados en ella cada vez que salía a la calle. En otro, su figura se erguía firme, mientras sombras con rostros indefinidos intentaban encogerla. Tituló esa serie «La piel que habito, aquí».
Unos días antes de la fecha límite para la entrega de obras, recibió una llamada. Era del ayuntamiento. Una voz femenina impersonal le informó que el comité había revisado cuidadosamente su propuesta, y aunque valoraban su originalidad, consideraban que sus obras podrían no ser del todo comprendidas por el público general de Valleflorido. Le sugerían, si aún deseaba participar, que presentara algo más ligero, quizás un paisaje o un bodegón. Kenna colgó el teléfono, el corazón latiéndole con fuerza. La rabia le quemaba la garganta. Era Isabel, lo sabía, su mano invisible moviendo los hilos. Miró el autorretrato que estaba terminando, aquel donde su mirada era una mezcla de vulnerabilidad y desafío indomable. Más ligero, habían dicho. ¿Acaso su existencia era demasiado pesada para ellos? Al día siguiente, se presentó en la oficina de cultura con el lienzo bajo el brazo, cuidadosamente envuelto. Isabel estaba allí, como siempre. «Ah, Kenna», dijo con una sonrisa que pretendía ser amable. «¿Ha reconsiderado nuestra sugerencia?» «He traído mi obra para la exposición», respondió Kenna, su voz tranquila pero firme. Desenvolvió el cuadro y lo apoyó contra la pared. Era el autorretrato de los ojos. Isabel lo contempló durante un largo instante, sus labios fruncidos. El silencio se podía cortar. «Es ciertamente expresivo», concedió finalmente la palabra cargada de desaprobación. «Pero me temo que es exactamente lo que el comité quería evitar. Podría resultar perturbador para algunos». «El arte a veces tiene que perturbar para hacer pensar», replicó Kenna. «Esta soy yo, y esto es lo que pinto. Si no tiene cabida en talentos de Valleflorido, lo entenderé. Pero no voy a pintar paisajes para complacer a nadie». La mirada de Isabel se endureció. «Como desee, pero no diga que no se lo advertí». La mañana de la inauguración, el sol brillaba con una intensidad casi hiriente sobre Valleflorido. Kenna se vistió con un vestido de estampado africano de colores vibrantes, su cabello recogido en un elegante tocado. Se sentía como una guerrera preparándose para la batalla, aunque sus únicas armas fueran un lienzo y su propia presencia. El salón de actos del ayuntamiento estaba decorado con guirnaldas de papel y flores frescas. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, paisajes de olivares, marinas al atardecer, retratos de niños sonrientes, bodegones con frutas de la tierra. El arte de Valleflorido, predecible y seguro. Y entonces, en una esquina un poco más apartada, como si temieran su contagio, estaba su obra. «Ojos en mi piel», lo había titulado finalmente. La gente entraba saludándose con la familiaridad de los pueblos pequeños. Kenna se mantuvo cerca de su cuadro, el corazón martilleándole en el pecho. Las primeras reacciones fueron de sorpresa. Algunos pasaban rápidamente la vista, incómodos. Otros se detenían, fruncían el ceño, cuchicheaban. Oyó fragmentos. «¡Qué cosa más rara! No lo entiendo. ¿Eso es arte?» Isabel Valcárcel hizo su entrada triunfal, rodeada de su habitual corte de admiradoras. Pasó deliberadamente por delante del cuadro de Kenna sin apenas mirarlo, pero dedicándole una sonrisa condescendiente a una de sus acompañantes y un comentario en voz baja que provocó risitas ahogadas. Kenna sintió que se encogía por dentro. Quiso salir corriendo, desaparecer. Pero entonces recordó las palabras de Mateo, la mirada de su madre, la fuerza que había encontrado en cada pincelada. Enderezó los hombros. Fue entonces cuando un hombre mayor, don Anselmo, el antiguo maestro del pueblo, una figura respetada por todos por su sabiduría y su carácter afable, se detuvo frente al cuadro. Se ajustó las gafas, observándolo con atención durante un largo rato. El silencio se hizo a su alrededor. Kenna contuvo la respiración. Don Anselmo se giró lentamente y buscó a Kenna con la mirada. Le sonrió. «Hija», dijo, su voz clara y resonante en el murmullo del salón, «este cuadro tiene alma y dice muchas verdades que algunos prefieren no ver». Un silencio diferente se instaló en la sala. Las miradas se volvieron hacia don Anselmo, luego hacia Kenna, luego de nuevo al cuadro. Isabel Valcárcel parecía haberse quedado petrificada, una expresión de incredulidad en su rostro. Mateo, que había estado observando desde la puerta de la librería Café, que había montado un pequeño stand con libros de arte, se acercó rápidamente. «¡Enhorabuena, Kenna!», exclamó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Es una obra magnífica, valiente y necesaria». Le dio un abrazo rápido y cómplice. Poco a poco, algunas personas más se atrevieron a acercarse al cuadro con una nueva curiosidad. Un par de jóvenes artistas locales la miraban con admiración. Una mujer le preguntó tímidamente qué significaban los ojos.
Kenna, sintiendo una oleada de calma inesperada, comenzó a hablar de su arte, de su experiencia, de lo que significaba para ella ser vista, ser juzgada, pero también ser ella misma. No ganó ningún premio, por supuesto. El galardón principal fue para un paisaje bucólico de la ermita del pueblo. Pero mientras recogía su cuadro al final de la tarde, Kenna no se sentía derrotada. Había una ligereza en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. Había plantado una semilla. Los días que siguieron fueron diferentes. No es que el prejuicio hubiera desaparecido por arte de magia. Seguía habiendo miradas, seguía habiendo susurros. Pero algo había cambiado en la forma en que Kenna los percibía y en cómo algunos en Valle Florido la percibían a ella. Algunas de las señoras que antes la ignoraban ahora le dedicaban un tímido buenos días. El panadero le guardaba su pan integral favorito. En el mercado, la vendedora de los aguacates le sonrió y le dijo: «Muy valiente tu cuadro, muchacha», con un par. Isabel Valcárcel seguía siendo Isabel Valcárcel. Cuando se cruzaban, la miraba con una frialdad estudiada, como si Kenna fuera invisible. Pero su palabra ya no parecía tan omnipotente. Se oían otras voces en el pueblo, voces que antes callaban. La amistad de Kenna con Mateo se profundizó. Pasaban horas en el Gato Lector, hablando de libros, de arte, de la vida. Él le contó sus propios sueños de expandir la librería, de organizar eventos culturales que abrieran un poco las mentes de Valle Florido. Ella le mostraba sus nuevos bocetos, sus nuevas ideas. Un día, una adolescente del pueblo, una chica callada que siempre iba con la cabeza gacha, se acercó a Kenna en la calle. Me gustó mucho tu cuadro», balbuceó, sonrojándose. «Yo también dibujo, pero me da vergüenza enseñar mis cosas». Kenna le sonrió. «No dejes que nadie te diga que tu arte no vale, o que tú no vales. Dibuja lo que sientas. Es tu voz». La chica la miró con los ojos brillantes. «Gracias». Kenna siguió pintando. Sus obras se volvieron aún más audaces, más llenas de color y de verdad. Ya no pintaba solo su dolor o su rabia, sino también su esperanza, su resiliencia, la belleza compleja de ser quien era en un mundo que a menudo prefería la uniformidad. Valle Florido no se había transformado en un paraíso de la aceptación de la noche a la mañana. La lucha era diaria, sutil, a veces agotadora. Pero Kenna ya no se sentía sola. Había encontrado su espacio, no porque el pueblo se lo hubiera concedido, sino porque ella lo había reclamado con cada pincelada, con cada mirada sostenida, con cada vez que se negaba a ser invisible. Una tarde de otoño, mientras el sol teñía de oro los campos de olivos que rodeaban el pueblo, Kenna estaba en su estudio, frente a un lienzo en blanco. El aroma de la tierra mojada entraba por la ventana. Tomó un pincel, lo mojó en un azul intenso, vibrante como el cielo antes de una tormenta de verano. Sonrió. Tenía una nueva historia que contar, su historia. Y esta vez sabía que habría alguien dispuesto a escuchar.